Esta mañana amanecí pensando en la muerte. O más bien en la filosofía de Martin Heidegger. Hola a todos, hoy vamos a hablar de Martin Heidegger en estas breves, pequeñas, minúsculas, chiquitas clases de filosofía. Que clases, pues, es compartir lo que uno ha leído. Vamos a hablar de Martin Heidegger, y Martin Heidegger es un filósofo especial. Como ya sobreactué en la introducción, Martin Heidegger es el filósofo de la muerte. El tema central de Martin Heidegger es la muerte. En realidad es el ser, el tiempo y la muerte. Pero vamos a ver en cómo se relacionan estas tres cosas a través del pensamiento y el desarrollo de las ideas de Martin Heidegger. Que Martin Heidegger es uno de los filósofos más importantes del siglo XX porque es el precursor del existencialismo de cierta manera. Además que es uno de los filósofos que más se ha involucrado en temas polémicos. Por ejemplo, en la época del nacionalsocialismo, Heidegger es un filósofo alemán, asumió un rectorado en los tiempos de la Universidad de Friburgo, en los tiempos de la Alemania nazi. Entonces se le asociaba a Heidegger al partido nazi, y es todo un debate de si Heidegger fue nazi o no. Vamos a empezar claro la clase. No importa si Heidegger fue nazi o no interesa. Podemos estudiar su pensamiento, y en esta breve plática vamos a descubrir cómo su pensamiento nos puede ayudar a potenciar nuestra vida. Trataré de ser lo más claro posible porque la filosofía de Heidegger es un poquito complicada, sobre todo de leer. Resumir, pues hay muchos resúmenes en internet, de hecho el mío no será el mejor, pero quien caiga en el infortunio de este video, pues ya ni modo, ya te quedas, al menos mira unos 5 minutos, bárbaro, ¿no? Pues, ¿qué? O sea, nos estamos muriendo, hay que aprovechar el tiempo. Vamos a empezar que Heidegger inicia su filosofía pensando que la filosofía en general se ha olvidado de algo muy importante. Ha perdido el enfoque en la filosofía, y él, como un gran estudioso de los griegos, regresa a analizar la filosofía de los presocráticos. De hecho, tiene clases sobre Heráclito, Parménides, asombrosas, muy buenos textos. Heidegger regresa a la pregunta fundamental. Él dice, la filosofía ha perdido el enfoque y ha perdido la pregunta fundamental. Siempre se cita a Heidegger con Marx. Marx es otra onda, probablemente en algún momento lo platiquemos. Pero Marx y Heidegger son los filósofos más importantes del siglo XX. Por un lado, Marx se asume en la tradición materialista, criticando las estructuras de la relación de clases, de la riqueza, cuestiones más materiales. Por eso materialismo, más no ideales. Heidegger se va más por la línea del idealismo. Los dos son muy importantes, pero se le relaciona porque en un texto, no me acuerdo el nombre del texto de Marx ahorita, algo de Feuerbach, lo que sea. En ese texto Marx dice que los filósofos han tratado de comprender el mundo, pero de lo que se trata es de cambiarlo. Y Heidegger en una entrevista menciona sobre esa tesis de Feuerbach, de Marx, que no puedes cambiar algo que no comprendes. Entonces vemos ahí el materialismo y el idealismo. El materialismo quiere cambiar las cosas reales, tangibles, y el idealismo pensarlas. Bueno, Heidegger es en cada uno su lado. Marx y Heidegger tienen lo suyo. Entonces Heidegger dice, la filosofía se ha enfocado, sí, en la política, con Marx y otros filósofos, en muchas otras cuestiones, pero ha olvidado la esencia de la filosofía, que es la búsqueda del origen. La filosofía, la pregunta por el ser, es fundamental porque pregunta por el origen. De cierta forma, la tradición griega ya asumía el ser como el origen, porque decía en las categorías aristotélicas, la categoría más grande es la de ser, porque nada antecede al ser. El ser es el tope de la existencia, lo máximo. Entonces, Heidegger dice, recuperemos la pregunta fundamental por el ser. Y cuando hace esta pregunta, Heidegger descubre una diferencia. Dice, el ser se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en todos los entes. Ente es una palabra que se relaciona a la rama de la ontología. La ontología es la rama filosófica que estudia todo aquello que es y cómo es, en tanto que es el ser, la existencia.
Con ente podemos decir ente igual a existencia, todo aquello que existe. Esta taza que tiene un riquísimo café es un ente. El sol allá afuera que entra de este lado es un ente. Esta pared con estos bonitos dibujos que hicieron mis alumnos acá, estas pinturas, son un ente. Yo presumiendo, pues, ven, los amo, los presumo. La libreta que tengo aquí con mis apuntes es un ente. Todo lo que es un ente. Y los entes, dice Heidegger, nos permiten acceder al ser, acercarnos al ser, porque el ser resulta terminando algo indefinible, resulta convertirse en un concepto de cierta forma que se excede. Todo el ser se nos escapa de las manos en la definición. Entonces Heidegger analiza que todas las cosas participan del ser, todas las cosas tienen ciertos niveles de ser. Por ejemplo, una definición del ente puede ser que es el presente participio del verbo ser. El presente participio es la condición de estar realizando una acción. En el caso de la lengua, del lenguaje, cuando decimos amar, el verbo amar, el participio presente es amante. Cuando hablamos del verbo cantar, el participio presente es cantante. Cuando hablamos del verbo dormir, el participio presente es durmiente. Es decir, el participio presente es todo aquello que participa en el verbo y está presente en ese verbo al ser aquel que ejecuta el verbo, ¿no? Amar, amante, ¿no? Entonces, youtuber, creo que queda, bueno, olviden, lo voy a dejar en el video ya. Heidegger dice, todas las cosas existen y en tanto que existen son. Entonces todos los entes, todas las cosas comparten el ser, participan del verbo ser, que ya se piensa como un verbo. Esto va a ser fundamental para la filosofía posmoderna, postestructuralista, del lenguaje, etc. Jacques Lacan, Jacques Derrida, etc. Gilles Deleuze, no sé si lo pronuncié bien. Todos participan del ser, todos los entes. Pero dice Heidegger, y aquí es donde inicia la verdadera filosofía heideggeriana, la filosofía heideggeriana. Todos los entes participan del verbo ser, claro, pero hay diferentes realidades en torno a la participación del verbo ser. Por ejemplo, el ser humano, dice Heidegger, es el ente o aquel ente que tiene una relación distinta con el ser. Y esta relación es que el ser humano, en tanto que ente, que forma parte de las cosas que existen, aunque no es una cosa, pero existen, precisamente por no ser una cosa se caracteriza porque puede pensar el ser. O sea, el ser humano es el ente que reflexiona sobre el ser, que se pregunta sobre el ser. ¿Qué es el ser? Pregunta. Mi taza no se pregunta qué es el ser. El sol no se pregunta qué es el ser, y mis mascotas que quiero mucho, pero no se preguntan qué es el ser. Solamente el ser humano, o sea, nosotros, yo, ustedes, se preguntan por el ser. Y dice Heidegger, aquí hay una distinción. Algo cambia. Las cosas están ahí, todo bien, existen, comparten del ser, pero hay diferentes realidades de ser. Y la realidad del ser humano en relación al ser, de nosotros los seres humanos en relación al verbo ser, o la condición de ser, es que nosotros nos preguntamos por el ser. Es decir, hay pensamiento. Heidegger va a iniciar así su filosofía en este maravilloso libro que es Ser y Tiempo, de 1927. Si me equivoqué en la fecha, ni modos. Heidegger no va a nombrar a su sujeto de la filosofía, por decir el sujeto o el hombre o el ser humano. Heidegger se va a inventar una palabra que es Dasein. Dasein en inglés. En alemán significa o se traduce como ser ahí. Quiere decir que el ser humano es un ser ahí. O sea, ese que es ahí, arrojado en un cierto lugar, arrojado a un espacio ahí en el mundo. Entonces, ¿cómo el ser humano se pregunta por el ser? La consecuencia de preguntarse por el ser tiene que ver con que el ser humano descubre en su preguntarse por el ser que piensa, y al pensar habilita una dimensión de la existencia que mis mascotas, sus mascotas, los animales allá afuera no tienen,
Y desde luego las cosas no tienen. Y es que el ser humano está en relación con algo que lo condiciona porque tiene conciencia de eso, que es el tiempo. El tiempo está condicionado de cierta manera al pasado y al futuro. Quiere decir que el ser humano tiene conciencia de que las cosas han pasado, de que hay un pasado, de que hubo otras personas antes, de que hay unas ruinas antiguas allá, de las cuales yo no vi su construcción y por lo tanto deben pertenecer a una época, a un tiempo diferente al que yo tengo ahora. Y además yo no sé qué va a pasar mañana, por lo tanto me relaciono con el mañana como un tiempo que todavía no ocurre, como un ahora que no sucede todavía. En esta segunda síntesis, podríamos decir, en la que Heidegger explica el ser, la primera es que el ser humano en relación al ser se pregunta por el ser, es decir, tiene pensamiento, piensa el ser, piensa las cosas, no solo piensa al ser en sí, sino piensa qué es una taza, qué es el sol, qué, etc. Pero en este pensamiento, el pensamiento mismo lo lleva a diferir la cuestión del tiempo y a pensar en el tiempo, digamos, el mañana, el pasado, el futuro, etc. Entonces, el ser ahí está relacionado al tiempo. Y Heidegger aquí dice algo maravilloso, una frase de Heidegger que dice: el Dasein no es realidad, sino posibilidad. Quiere decir que todas las cosas participan en ciertos niveles en relación al ser de realidades. Esta taza en relación al ser tiene una cierta realidad. Mis mascotas o los animales tienen una cierta realidad en relación al ser. Y el ser humano se relaciona al ser no como una realidad, sino como una posibilidad, porque al ser humano, al preguntarse por el ser y pensar y descubrir que está ubicado en el tiempo entre, diría San Agustín, dos nadas, entre el pasado y el futuro, descubre que el mañana no tiene contenido, que el mañana no está definido, que es un posible. Puede ser que mañana me levante y esté nublado, puede ser que llueva, puede ser que haga calor, puede ser posibilidad. Cuando dice esto Heidegger indica que el Dasein existe en un mundo que ya pasó y existe en un mundo que todavía no pasa. Entonces el Dasein se relaciona hacia el futuro, en el tiempo, como posibilidad. Y ahí es donde Heidegger dice el Dasein, o el ser humano, podemos traducir, es posibilidad. Posibilidad de hacer con el mañana lo que decida hacer. Y entonces el Dasein se vuelve proyecto. En este volverse proyecto es donde Heidegger rima o se aproxima a la filosofía existencialista. Porque si recordamos la clase de Jean-Paul Sartre, la filosofía existencialista siempre dice: tú eres lo que haces con lo que hicieron de ti. Es decir, tú estás a ser ahí arrojado al mundo, de cierta manera condicionado a un espacio, a una cultura, a una ciudad, a un conjunto de valores, etc. Pero con eso tú decides con el mañana qué vas a hacer con eso. Y Heidegger dice: el ser humano es proyecto, porque en la relación al tiempo el pasado está resuelto, no puedo ir hacia él más que por la memoria, recordar, pero el futuro está en posible construcción, por lo tanto yo proyecto mis posibilidades al futuro. Y entonces el ser humano en la conciencia del tiempo se da cuenta de algo fundamental, y viene la tercera síntesis de Heidegger sobre el tiempo, sobre el ser, que diga. El tiempo tiene un límite. Yo tengo conciencia del tiempo y veo que antes de mí había otras personas, construyeron cosas, las pirámides de Egipto, etc. Y yo pregunto, porque me relaciono en el ser con la pregunta por el ser y la pregunta en general de cualquier cosa, y pregunto: ¿qué le pasó a esas personas? Y me dicen: murieron. Y entonces descubro que el tiempo tiene un límite, la muerte. El pasado me demuestra que hubo gente que vivió y murió, y el futuro me angustiará porque sé que en algún momento yo también voy a morir. Y al angustiarme porque en algún momento también voy a morir, se habilita la experiencia, la tercera síntesis de el ente ser humano en relación al ser, cómo el ser humano participa como ente del ser en la conciencia de la muerte. La taza no participa de la conciencia de muerte, no sabe que se va a acabar un día. Mis animales no tienen conciencia de que se van a morir, mis mascotas, ni las tuyas ni las de nadie. El sol no sabe que se va a morir.
aunque un día se va a acabar. Y es ahí donde Dasein entiende que las cosas se terminan. El tiempo tiene un límite, no es infinito. Entonces la muerte aparece como una modalidad o cualidad de ser. La muerte, y Heidegger define al ser como el ser para la muerte, porque nosotros estamos arrojados no solo ahí, a un mundo, a una cultura, sino a la muerte. La muerte, Heidegger la define de la siguiente manera. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de mis posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que el Dasein está arrojado al futuro como posibilidad, pero dentro de esas posibilidades está la posibilidad de morir. Supongamos que yo hoy, que me levanté y dije voy a grabar esta clase de filo, voy a grabar la clase de filo, pero antes me voy a tomar un café, luego tal vez vaya al cine, o tal vez vaya al parque a leer un rato, o tal vez vaya a jugar algún juego, un videojuego. Dark Souls, por ejemplo, que es el mejor videojuego, ¿verdad? En ese momento en el que yo proyecto, el mañana está cargado de todas las posibles cosas que yo quiera hacer. Estoy proyectando mi hacer en el futuro. Pero entonces me doy cuenta que la muerte está instalada en todas esas posibilidades. Si yo me levanto y digo voy a hacer el video, puedo morir antes de hacer el video. Me tomo una taza de café, puedo morir antes de tomar la taza de café. Quiero ir al cine, puedo morir antes de ir al cine, o después de ir al cine, o en el cine, que sería lo peor, no sé. Ir a leer al parque, puedo morir. Entre todas las cosas que yo puedo hacer hacia el futuro, la muerte está en cada una de esas posibilidades como la imposibilidad. Voy a ir al parque, pero muero, ya no puedo ir al parque. Voy a hacerme café, pero muero, ya no me puedo hacer café. Voy a hacer la clase de filo, pero muero, ya no me puedo hacer la clase de filo. Significa que la muerte es la imposibilidad de todas las posibilidades que yo puedo tener. Y esto genera una angustia en el ser humano. Una angustia porque si de por sí el futuro no se controlaba, ahora menos porque sé que puedo morir. Heidegger también define la muerte como un indeterminado ahora. ¿Qué quiere decir? Que la muerte está presente todo el tiempo ahora mismo. En tanto que yo me levante, haga algo, puedo morir, voy para allá, puedo morir, hago esto, puedo morir, siempre puedo morir. Entonces la muerte, ¿cómo se relaciona el ser humano con la muerte? El Dasein, ¿cómo se relaciona con la muerte? Con angustia, desde luego, porque lo angustia el hecho de que de por sí no controla el futuro, no sabe si las cosas que planea para el futuro van a salir, y ahora le dicen que además de que tal vez no salgan bien, por ejemplo mi clase de filo que no salga bien, se puede morir. Entonces la angustia es una modalidad del Dasein respecto a la muerte. Y aquí es donde Heidegger hace algo maravilloso que divide dos cosas: la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Existencia auténtica. La existencia auténtica es aquella donde el ser humano toma estas tres síntesis: el pensamiento como pregunta por el ser y pregunta sobre cualquier cosa, la relación y conciencia del tiempo como proyecto, yo puedo hacer las cosas en el futuro, y la muerte como conciencia de que el tiempo tiene un límite. Todas estas tres cosas el ser humano las enfrenta en la existencia auténtica. Por ejemplo, el ser auténtico, el ente ser humano que es auténtico, que participa del ser auténticamente, es cuando piensa por sí mismo. Es decir, hace ejercicio de la pregunta por el ser y pregunta por cualquier cosa y reflexiona y usa su cabeza y genera sus propias ideas, usa su pensamiento, le saca provecho. Ahora, también la existencia auténtica es hacernos consciente del tiempo como posibilidad y hacer proyecto, crear, ir adelante, construir nuestro futuro. Pero además, y aquí viene la parte fundamental, porque el ser humano como posibilidad es proyecto y por lo tanto destino, porque yo puedo crear un mundo en el futuro mientras estoy trabajando y proyectando, creo un mundo completo, genial y maravilloso, toda la cultura y etcétera, todo el mundo lo creo. Ese es mi destino, pero es un destino falso. El verdadero destino es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es aquello que le toca a todos los mortales sin distinción alguna. Todos nos vamos a morir. Punto final. En ese sentido, la muerte se vuelve un destino. Y el ser humano, Heidegger dice que el Dasein logra superar, tener una existencia auténtica cuando enfrenta estas tres síntesis.
hace uso del pensamiento para pensar por sí mismo, se proyecta en la conciencia del tiempo y acepta la muerte como destino. El aceptar la muerte como destino es saber que yo me voy a morir y por lo tanto enfrentarla, y al aceptarla me permite vivir una existencia en la que yo aprovecho el día, aprovecho el tiempo que tiene un límite, que tiene caducidad. Mi vida tiene una fecha de expiración que no conozco, es un indeterminado ahora, puede ser en cualquier momento, pero no sé cuándo ni cómo. Entonces, si fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Seguramente aprovecharías el pensamiento, el tiempo, porque sabes que te vas a morir. Ahí están las tres síntesis de Heidegger. Heidegger dice: la existencia auténtica del Dasein es cuando piensa por sí mismo, hace proyecto en la conciencia del tiempo y acepta la muerte como destino, que le permite la muerte como el destino, usar el tiempo bien y aprovechar el tiempo como proyecto y pensar por sí mismo. En este sentido, se contrapone la existencia inauténtica. Heidegger dice, un ejemplo de existencia inauténtica, cuando el ser humano, el Dasein, no hace uso del pensamiento. Por ejemplo, cuando ustedes se fijan que le preguntan a alguien en la calle: oye, ¿cómo ves aquella colonia o aquella casa que rentan en esa colonia? Y él te dice: pues es que se dice que es muy peligrosa esa colonia, se dice que espantan en esa casa. O, oye, ¿qué pasó con el nacionalsocialismo? Pues se dice que eran malos. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien así, cualquier dato, las personas responden con el se dice. Heidegger toma se dice como una modalidad en la que el ser humano lo que hace es deslindarse de la primera síntesis, que es el pensamiento, el aprender la pregunta del ser, pensar, se deslinda de esta posibilidad y deja que otros piensen por él. Porque entonces dice: en esa casa se dice que espantan y esa colonia se dice que es muy peligrosa. ¿Tú cómo lo sabes? Pues es que la gente dice eso. ¿Qué gente? La gente. Y si ustedes preguntan, se van a dar cuenta que la gente dice la gente. Nunca alguien dice: yo lo digo porque yo fui a esa casa y me espantaron. Yo lo digo porque fui a esa colonia y me asaltaron. Yo lo digo porque leí mucho sobre el nacionalsocialismo. Quiere decir que Heidegger, cuando dice que el ser humano, el Dasein, vive en el se dice, se diluye en lo que Heidegger llama el uno. El uno es la compactación de todos los Daseins que no aprovechan las tres síntesis: el pensamiento, la conciencia del tiempo como proyecto y la conciencia de la muerte como destino. No aprovecha las tres síntesis para ser auténtico, para vivir en su singularidad, sino que vive la vida como otros le dicen que la viva. No piensan por sí mismos. En el uno, la gente, el sujeto, tú, yo, singulares, con nuestras personalidades e identidades, nos diluimos en la abstracción del uno, en el anonimato del uno. Se pierden. Y Heidegger dice, como la muerte nos angustia, y Heidegger dice también que para enfrentar la muerte hay que pensarla siempre, para de esa manera volverla destino y aprovechar el tiempo realmente, porque sabemos que no es eterno. Cuando la gente se angustia, lo que hace, según Heidegger, es distraerse y perderse en la publicidad. O sea, perder el tiempo en la publicidad y perder la conciencia de muerte. Porque cuando estás afligido con algo te dicen: oye, no pienses más en eso, ve a jugar, ve al cine. En nuestra época no es la publicidad, sino Netflix o las redes sociales. Es decir, Heidegger dice que la gente se distrae con las cosas del mundo para olvidar el hecho de que se muere, no afrontar la síntesis de la muerte como destino y por lo tanto no aprovechar el tiempo con límite como proyecto y por lo tanto no pensar por sí mismo, sino en el se dice. Ignora la muerte como destino, no la enfrenta. Entonces, el ser humano vive estas dos existencias, auténtica e inauténtica, en lo que es el mundo. Heidegger introduce el concepto de mundo para referirse a todo aquello que los seres humanos construyen. Si un ser humano empieza a proyectar, la humanidad en general, los Daseins en general, proyectan hacia el futuro ideas, construcciones, proyectos que tienen que desarrollar como hacia adelante, la construcción de mundo es lo que hace el Dasein. El Dasein construye un mundo para sí mismo. ¿Qué quiere decir? Construye una cultura, que una cultura tiene música, arte, danza, pintura, construye un conjunto de valores, los valores de la Biblia, por ejemplo, la moral, la ética: no desearás a la mujer de tu prójimo, no matarás. Construye todo el entretenimiento, todos los memes,
todo lo que pertenece a algo creado por el ser humano lo construye en su proyecto de humanidad. Y eso es lo que Heidegger llama mundo. En el mundo, el Dasein tiene los entes a la mano, los útiles. Esta taza es un útil que el ser humano creó para que yo pueda beber café. Ya se me acabó. Los objetos que construye el ser humano son para que le facilite la vida, ¿no? Para vivir este mundo de relaciones, de contratos, de reglas, de normas. Tengo que trabajar para ganar dinero para comprar una vivienda, para comer comida, para vivir, para comer comida, para comprar comida, para vivir, para ir casarme, tener hijos, yo qué sé, y todas las relaciones del mundo que comúnmente se entienden. Pero es el resultado del mundo del proyecto humano. Los útiles están ahí para poder realizar las acciones que el ser humano ya ha instalado como sentido de este mundo que construyó. Entonces, el mundo es el proyecto realizado por el ser humano que pertenece a la cultura humana, a la creación del ser humano. Y en este mundo está el Netflix, las redes, y es donde el mismo ser humano con su propia creación se distrae del hecho de la muerte, del hecho del tiempo y del hecho de pensar por sí mismo. Se distrae de las tres síntesis que pertenecen al ser. Y habíamos dicho al principio que ser era como la búsqueda del origen. Heidegger podría decir que el origen o la esencia del ser humano consiste en estas tres síntesis: preguntarse por el ser o preguntarse y pensar por cualquier cosa, tener la conciencia del tiempo como pasado y futuro y por lo tanto proyectarse hacia el futuro y salvaguardar el pasado, porque pues eso hace la cultura. Y la tercera, enfrentar la muerte como destino ineludible. Entonces, dentro de este marco, Heidegger instala también, por último, el concepto de ser con, es decir, yo soy pero con los demás. Y los demás también participan de esta cualidad. Los demás también piensan por sí mismos, los que quieren, los que pertenecen al uno, pues están ahí. Todos mueren y de hecho la experiencia de la muerte, dice Heidegger, la primera experiencia de la muerte no es la mía, sino la de los demás. Cuando yo conozco la muerte es porque conozco la muerte de los demás. Alguien muere y cuando alguien muere todos recuerdan, les cae de golpe el recordatorio que olvidan, distrayéndose con el Netflix, la publicidad y las redes sociales, que se van a morir un día. Y eso los angustia. Cuando alguien muere o cuando yo, por ejemplo, platico en una cena de Navidad, oigan, ¿saben que Heidegger dice de la muerte, que todos nos vamos a morir un día y que no sabemos cuándo? Pues la gente dice, no la invoques, no hables de la muerte. Al no hablar de la muerte no la enfrentamos como síntesis del origen y la esencia de los seres humanos, del ser humano, de lo que es el ser como seres humanos. No enfrentamos nuestra esencia y al no enfrentar nuestra esencia no somos auténticos, no tenemos existencias auténticas. Entonces el Dasein vive el mundo con otros y experimenta la muerte del otro, pues como primer momento de la muerte. Después la muerte de uno, pues sorpresa, es inexperimentable. Recuerdo el adagio de Heráclito, el presocrático, el filósofo griego presocrático maravilloso, que dice: cuando ella es, tú no eres, y cuando tú eres, ella no es, para referirse a la muerte y para exorcizar el miedo a la muerte. Porque cuando la muerte es, yo no soy, pero cuando yo soy, la muerte no es. Entonces, ¿por qué tengo miedo? Tenemos miedo al dolor y al sufrimiento, pero ese es otro tema. Heidegger desarrolla esta filosofía para darnos una valiosa lección. Con las tres síntesis lo que pasa es que cuando yo pienso, me vuelvo auténtico con mis propias ideas. Cuando tengo conciencia del tiempo, aprovecho el futuro y el pasado y el futuro para proyectarme y ser posibilidad y crear proyecto. Y la muerte como el recordatorio de que el tiempo es limitado y que tengo que aprovecharlo. Y como es mi destino, la muerte ineludible, puedo superarlo en tanto que lo acepto y entonces hago que el tiempo valga y también mi propia vida valga y yo me vuelva alguien que piensa por sí mismo. Heidegger nos invita a vivir la vida con mucha fuerza y potencia. No es una filosofía para ponernos tristes, es una filosofía para aceptar la vida con la complejidad que nos toca, porque somos aquel ente que se relaciona al ser, que participa, presente participio, participa del ser de manera que tiene estas tres síntesis y no puede evitar, no podemos evitarlo, tenemos que enfrentarlo, es nuestro destino y nuestra más grande virtud. Entonces, cuando uno acepta las tres síntesis, se vuelve un ser singular
un Dasein auténtico. Y ser auténtico es maravilloso porque entonces tenemos nuestras propias ideas, no vivimos en el se dice abstracto, aprovechamos el tiempo como que el mañana está lleno de posibilidades para construir, lo aprovechamos porque sabemos que nos vamos a morir y sabemos que cada momento es tan valioso porque no se va a repetir y es único e irrepetible y en verdad maravilloso. Heidegger nos invita a vivir la vida con mucha fuerza. Y para terminar les dejo una frase del psicoanalista Carl Gustav Jung que les voy a leer y dice: la soledad no proviene de no tener gente a nuestro alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que a uno le parecen importantes. El Dasein inauténtico vive solo, porque a pesar de que es comparte con otros, no puede comunicar las cosas que le parecen importantes porque no las sabe. No piensa por sí mismo, porque no tiene la existencia auténtica, no aprovecha el pensamiento. Si no piensa por sí mismo, no sabe lo que realmente le interesa y sus propios pensamientos, y por lo tanto no puede comunicarlos a otros, y por lo tanto se siente solo, según la frase de Carl Gustav Jung. Hay que aprovechar la vida y tener consciente estas tres síntesis. No sé por qué estuve haciendo siempre así. Estas tres síntesis hay que aprovecharlas para tener una vida cada vez más maravillosa, única e irrepetible. Y eso ha sido todo Heidegger. Bueno, no todo Heidegger, sí poquito de Heidegger, porque Heidegger es muy difícil, muy grande. Este no será la mejor introducción ni plática sobre Heidegger. Hay muchísimos videos maravillosos de los cuales yo también me empapé un poco para platicar con ustedes, pero pues cada uno se caracteriza en la singularidad de cómo explica las cosas. Y créanme que Heidegger es un filósofo maravilloso y quien quiera que apenas lo conoce podría darle una oportunidad, leyéndolo directamente y apoyándose con textos que lo expliquen o con videos de YouTube que también lo expliquen. Y bueno, gracias. Si el video les gusta pueden dejar comentarios en la caja de comentarios, darle like y compartir para ver si estos videos tienen la aceptación que espero que tengan. Pues les comparto cosas que a mí me gustan, me encanta la filosofía y pues les puede ser útil también, ¿no? Y si les gusta, pues continuaré haciendo videos, ¿no? Puede ser un tipo de videos recurrentes en el canal y además también podríamos hablar de otros temas, por ejemplo de arte. Próximamente un videito así charladito de arte con cafecito, que ya se me acabó. Ay, sí salió un poco. Eso ha sido todo y pues gracias. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un bonito día y piensen por sí mismos, aprovechen el tiempo y recuerden que se van a morir todos los días. Hasta la próxima.